Mi hijo no pudo volar para mi cumpleaños de 70 años, pero sí pudo volar a Suiza con la familia de su esposa. Esas fueron las palabras que se repetían en mi cabeza mientras miraba la mesa vacía, decorada con globos que ya comenzaban a perder el aire y un pastel que nadie cortaría esa noche. La casa parecía más silenciosa que de costumbre. Había preparado su comida favorita, esa lasaña que le encantaba cuando era niño y que me pedía cada vez que venía de visita. El aroma todavía flotaba en la cocina, mezclándose con el olor de las velas que había encendido para crear ese ambiente acogedor que tanto extrañaba cuando él no estaba. Las servilletas estaban dobladas perfectamente, los platos servidos para 4 personas que nunca llegaron. El teléfono había sonado apenas una vez en todo el día. Fue mi vecina Teresa, preguntando si necesitaba algo del mercado. Ni siquiera Paulo había llamado para felicitarme. Ni un mensaje de texto. Ni una llamada rápida entre sus ocupaciones. Era como si mi cumpleaños hubiera pasado desapercibido para el único hijo que tengo en este mundo. 3 semanas antes, cuando le pregunté si vendría a celebrar conmigo, sus palabras fueron claras. Mamá, sabes que los vuelos desde California hasta aquí cuestan casi $800 por persona. Con Rebeca y los niños, serían más de $3,000. Simplemente no podemos permitírnoslo ahora. Sus ojos no me miraron cuando dijo esto por teléfono. Su voz sonaba distante, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. Le ofrecí pagar los boletos. Le dije que tenía algunos ahorros guardados, que no me importaba gastar ese dinero si significaba tenerlo cerca en mi cumpleaños. Pero él se apresuró a rechazar mi oferta. No, mamá, no se trata solo del dinero. Rebeca tiene compromisos de trabajo y los niños tienen escuela. Es complicado viajar en estas fechas. Cada excusa sonaba más ensayada que la anterior. Insistí con delicadeza. Le recordé que era mi cumpleaños número 70, que quizás sería uno de los últimos que celebraríamos juntos. Le hablé de lo silenciosa que se había vuelto la casa, de cómo extrañaba las risas de mis nietos corriendo por los pasillos. Pero sus respuestas se volvieron cada vez más frías, más distantes. Mamá, entiendo que estés sola, pero no puedes pedirme que deje todo tirado por un cumpleaños. Celebraremos cuando sea más conveniente para todos. Conveniente para todos. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como si fueran marcas de fuego. Cuando había dejado de ser parte de ese todos que mencionaba mi hijo. Cuando había pasado de ser su prioridad a ser una inconveniencia. Soy Alma Rodríguez, tengo 69 años, y durante toda mi vida he creído que el amor de una madre siempre encuentra la manera de ser correspondido. Crié a Paulo sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. Trabajé dobles turnos limpiando oficinas para pagarle la universidad. Vendí mi auto para ayudarle con el enganche de su primera casa. Cuidé a mis nietos durante semanas enteras cuando Rebeca tuvo complicaciones en su segundo embarazo. Nunca le pedí nada a cambio, solo que me recordara de vez en cuando. Pero esta mañana, mientras revisaba las redes sociales para distraerme de la soledad, vi las fotos. Paulo, Rebeca y mis 2 nietos sonriendo en el aeropuerto de Zúrich. La publicación decía, familia suiza aquí vamos, gracias a los padres de Rebeca por este increíble viaje. La fecha de la foto era exactamente una semana después de mi cumpleaños. Habían estado planeando ese viaje mientras me decían que no podían venir a verme. Mi corazón se detuvo por un momento. No era que no pudieran viajar. No era que no tuvieran dinero. Habían viajado, pero no para verme a mí. Habían gastado miles de dólares en boletos internacionales, probablemente más de 5,000 considerando que volaron en clase ejecutiva según se veían las fotos, pero no pudieron gastar 800 para estar conmigo en el día que más los necesitaba. Las fotos seguían apareciendo en mi pantalla como pequeñas traiciones. Restaurantes elegantes en Ginebra donde una cena costaba lo mismo que un vuelo doméstico. Hoteles con vista a los Alpes que debían costar $500 la noche. Mis nietos jugando en la nieve con ropa nueva que claramente habían comprado para el viaje. Souvenirs caros. Excursiones en helicóptero. Todo lo que no podían permitirse para visitarme, lo habían gastado en una familia que apenas conocían desde hacía 5 años. Me quedé sentada en mi silla favorita, esa que está junto a la ventana donde solía esperar que Paulo llegara cuando era pequeño y regresaba de la escuela. Las fotos seguían llegando cada pocas horas, como si quisieran asegurarse de que yo viera cada momento de felicidad del que había sido excluida.
Una vida completa transcurriendo a miles de kilómetros de distancia, como si yo no existiera. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces para caminar por la casa, tratando de entender qué había pasado con mi hijo. Cuando había dejado de ser importante para él. Cuando había comenzado a verme como una carga en lugar de como la mujer que le dio la vida y sacrificó la suya propia para que él pudiera tener un futuro mejor. Las paredes parecían susurrarme preguntas que no tenían respuesta. Pero algo más me inquietaba, algo que iba más allá del dolor inmediato de la traición. Era la facilidad con la que había mentido, como si ya hubiera tenido práctica haciéndolo antes. Como si esta no fuera la primera vez que me excluía de su vida de manera deliberada. Como si hubiera un plan detrás de todo esto, algo que yo todavía no alcanzaba a comprender completamente. La traición de Suiza no había llegado de la nada. Mientras permanecía despierta esa madrugada, mi mente comenzó a desentrañar una serie de episodios que había justificado durante años, momentos que ahora cobraban un significado completamente diferente. Como cuando armé un rompecabezas y de repente todas las piezas encajan para revelar una imagen que no querías ver. El primer recuerdo que llegó fue de la Navidad pasada. Paulo me había prometido que vendrían a celebrar en casa, como siempre habíamos hecho. Había comprado regalos para mis nietos con 2 meses de anticipación, gastando casi $400 en juguetes que sabía que les encantarían. Decoré toda la casa, preparé el pavó tradicional, hice las galletas de jengibre que tanto les gustaban. Pero 3 días antes de Nochebuena, recibí esa llamada. Mamá, lamento mucho decirte esto, pero no vamos a poder ir. Rebeca se enfermó y los niños también están con fiebre. No queremos contagiarte. Su voz sonaba preocupada, convincente. Yo le creí completamente. Le dije que no se preocupara, que su salud era lo más importante, que podíamos celebrar cuando estuvieran mejor. Pasé la Navidad sola, pero sintiéndome noble por mi comprensión y sacrificio. 2 días después, navegando por las redes sociales, vi las fotos de su Nochebuena. Todos perfectamente sanos, celebrando en casa de los padres de Rebeca. La mesa elegante, los regalos caros, las sonrisas radiantes. Mi corazón se hundió, pero aún así encontré una justificación. Quizás se habían recuperado rápidamente y decidieron hacer una pequeña reunión familiar. Quizás no querían molestarme después de haberme cancelado. Qué ingenua había sido. Ahora podía ver la verdad. Nunca habían estado enfermos. Simplemente habían preferido celebrar con la otra familia. Yo era la segunda opción, la que se podía cancelar sin consecuencias. El segundo recuerdo llegó como una ola fría. El cumpleaños de mi nieto mayor, Santiago, en abril. Paulo me había dicho que sería una celebración pequeña, solo ellos 4, porque el niño había pedido algo íntimo. Ya sabes cómo son los niños de 8 años. Mamá, no quieren fiestas grandes. Le envié un regalo por correo, una bicicleta que me costó $300, junto con una tarjeta donde le escribí cuánto lo amaba. Semanas después me enteré por casualidad, cuando Teresa me mostró las fotos que había visto en el perfil de Rebeca, que había sido una fiesta enorme. Más de 30 invitados, un payaso, inflables, una mesa de dulces que debió costar más de $500. Estaban todos los amigos del colegio, los compañeros de trabajo de Paulo, los vecinos, incluso gente que yo no conocía. Todos menos la abuela. Llamé a Paulo esa noche para preguntarle al respecto, tratando de mantener la calma. Ay, mamá, fue una cosa de último momento. Los padres de los amiguitos de Santiago empezaron a preguntar si podían venir y se nos salió de control. No quisimos molestarte con tanto alboroto. Otra mentira perfectamente construida. Otra vez yo era la comprensiva que aceptaba la explicación sin cuestionar. Pero el recuerdo que más me dolía era el del Día de las Madres de este año. Paulo me había enviado flores por delivery, rosas amarillas que costaron probablemente $60, junto con una tarjeta genérica que decía, para la mejor mamá del mundo. No hubo llamada, no hubo visita, solo flores que se marchitaron en 3 días y una tarjeta que parecía haber sido firmada por el florista. Ese mismo día, Rebeca publicó un álbum completo de fotos de su celebración del Día de las Madres. Paulo había organizado un brunch elaborado en un restaurante elegante del centro de Los Ángeles. Probablemente gastó más de $300 en una sola comida. Había globos personalizados, un pastel decorado, regalos envueltos en papel dorado. Sus hijos le habían hecho manualidades en el colegio, le cantaron canciones,
le dieron besos y abrazos toda la mañana. Yo recibí flores de $60 enviadas por internet. Ella recibió una celebración completa con toda la atención y el amor de mi hijo y mis nietos. La diferencia en el trato era tan obvia que me pregunto cómo no la había visto antes. Quizás porque una madre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos. Quizás porque el dolor de aceptar la verdad era demasiado grande para enfrentarlo. O quizás porque durante tantos años había sido mi trabajo justificar y proteger a Paulo, que se había vuelto un reflejo automático. Recordé también las llamadas telefónicas que se habían vuelto cada vez más esporádicas y más cortas. Antes Paulo me llamaba cada domingo por la mañana y hablábamos durante horas. Me contaba sobre su trabajo, sobre los niños, sobre sus planes. Yo le daba consejos, lo escuchaba cuando tenía problemas, celebraba sus éxitos como si fueran míos. Pero en los últimos 2 años, las llamadas se habían reducido a una vez por mes, luego cada 2 meses, hasta llegar al punto donde yo era quien siempre tenía que llamar primero. Y cuando finalmente hablábamos, las conversaciones duraban apenas 10 o 15 minutos antes de que le encontrara una excusa para colgar. Mamá, los niños me necesitan, Rebeca me está llamando para algo urgente, tengo una llamada de trabajo que no puedo perder. Siempre había una prioridad más importante que hablar conmigo. Siempre había algo o alguien que merecía su atención más que su madre. Incluso mis visitas a California se habían vuelto incómodas. La última vez que fui, hace 6 meses, gasté $800 en el vuelo y me quedé en un hotel porque ya no me sentía bienvenida en su casa. Paulo me había recogido en el aeropuerto con prisa, había pasado apenas 2 días conmigo, y la mayor parte del tiempo había estado distraído, revisando su teléfono, respondiendo mensajes que parecían más urgentes que nuestra conversación. Rebeca había sido cortés pero fría, como siempre. Los niños me saludaron con la timidez de quien apenas conoce a una extraña. Me di cuenta de que ya no hablaban español conmigo como antes, que respondían en inglés incluso cuando yo les hablaba en nuestro idioma. Era como si estuvieran perdiendo las raíces que yo había tratado de mantener vivas en ellos. Durante esa visita, noté algo más que me perturbó profundamente. En la casa ya no había fotos mías. Todas las fotografías familiares que antes decoraban la sala y los pasillos habían sido reemplazadas por imágenes de la nueva familia extendida, los padres de Rebeca, sus hermanos, sus sobrinos. Era como si mi historia con Paulo hubiera sido borrada sistemáticamente de su vida. Cuando le pregunté por las fotos viejas, él me dijo que las habían guardado porque estaban redecorando la casa. Pero pude ver que en su lugar habían puesto fotos nuevas de otras personas. Yo había sido removida, no reubicada. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, podía ver el patrón completo. No era negligencia. No era que estuviera ocupado o que las cosas se hubieran complicado naturalmente. Era exclusión deliberada. Era como si alguien hubiera decidido que yo sobraba en la vida de mi hijo, y poco a poco, muy cuidadosamente, me habían ido borrando. La pregunta que me torturaba no era ya si esto estaba pasando. Era obvia que sí. La pregunta era ¿por qué? ¿Qué había cambiado en mi hijo para que decidiera tratarme de esta manera? O más inquietante aún, ¿quién lo había convencido de que era necesario apartarme de su vida? La madrugada se extendía ante mí como un territorio desconocido donde todas las verdades que había estado evitando finalmente tenían espacio para respirar. Ya no podía seguir mintiendo. Ya no podía seguir justificando. Mi hijo me había borrado de su vida de manera sistemática y deliberada, y yo había sido cómplice de mi propia desaparición al aceptar cada excusa, cada mentira, cada cancelación como si fueran accidentes inevitables. Me levanté de la mesa de la cocina donde había estado sentada durante horas y caminé hacia mi habitación. En el cajón de mi mesita de noche guardaba una caja de madera donde tenía las pocas cartas que Paulo me había escrito a lo largo de los años. Necesitaba leerlas otra vez, pero esta vez con ojos diferentes, buscando las señales que había ignorado. La primera carta era de cuando se mudó a California, hace 10 años. Mamá, esta oportunidad de trabajo va a cambiar nuestras vidas. Rebeca y yo estamos muy emocionados de empezar esta nueva etapa. Vas a ver que pronto tendrás motivos para estar muy orgullosa de mí. Te amo y te extraño mucho. Su letra era cuidadosa, cariñosa. Todavía había calidez en sus palabras. La siguiente era de 2 años después, cuando nació Santiago. Mamá, no puedo explicarte la felicidad que siento. Santiago es perfecto, y Rebeca fue muy valiente durante el parto.
Esperamos que puedas venir a conocerlo pronto. Los pasajes están muy caros ahora, pero estamos ahorrando para traerte. Ahí estaba la primera mención del dinero como obstáculo. Debí haberlo notado entonces. La última carta que me había enviado era de hace 3 años, cuando nació mi segunda nieta, Isabella. Pero esta vez el tono era diferente. Mamá, Isabella llegó bien. Rebeca está recuperándose. Las cosas están muy complicadas aquí con el trabajo y adaptarse a 2 niños. Cuando se normalice todo te avisamos para que vengas a visitarlos. No había invitación específica. No había planes concretos. Solo promesas vagas que nunca se cumplieron. 3 cartas en 10 años. De te amo y te extraño mucho a cuando se normalice todo te avisamos. La transformación estaba ahí, documentada en su propia letra, pero yo había estado demasiado ciega para verla. Regresé a la cocina y me preparé un té. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba entender no solo qué había pasado, sino cuándo había comenzado realmente este proceso de exclusión. Porque una cosa era segura: mi hijo no había cambiado de la noche a la mañana. Alguien lo había influenciado. Alguien había plantado la idea de que yo era un problema que debía ser manejado a distancia. Rebeca. Su nombre llegó a mi mente con la claridad de una campana sonando en medio del silencio. Desde el momento en que apareció en la vida de Paulo, las cosas habían comenzado a cambiar sutilmente. Al principio había sido encantadora conmigo, incluso me invitaba a sus conversaciones telefónicas con Paulo, me preguntaba por mi salud, me enviaba fotos de los niños. Pero esa amabilidad había durado apenas los primeros años de su matrimonio. Recordé una conversación que había tenido con Paulo hace 4 años, cuando le sugerí que tal vez podrían mudarse más cerca de mí para que yo pudiera ayudar con los niños y ellos pudieran ahorrar dinero en guardería. Su respuesta había sido inmediata y casi agresiva. Mamá, nuestra vida está aquí ahora. No podemos estar pensando en mudarnos cada vez que tú te sientes sola. Rebeca tiene su carrera, los niños tienen su colegio, yo tengo mi trabajo. No todo gira alrededor de ti. Esas últimas palabras se habían quedado grabadas en mi memoria porque eran tan crueles, tan diferentes a como Paulo solía hablarme. No todo gira alrededor de ti. Nunca antes había actuado como si yo fuera una persona demandante o egocéntrica. Esas palabras sonaban como algo que otra persona podría decir sobre mí, no algo que mi hijo pensara por sí mismo. Comencé a recordar otras pequeñas crueldades que habían aparecido en su comportamiento a lo largo de los años. Como cuando le conté que había tenido que ir al médico por unos dolores en el pecho y su respuesta fue: Mamá, ya no eres una niña, es normal que tengas achaques. No tienes que dramatizar todo. Antes, Paulo habría tomado el primer vuelo para venir a acompañarme al médico. Ahora me trataba como si fuera una hipocondríaca buscando atención. O como cuando le mencioné que Teresa, mi vecina, había perdido a su esposo y yo le estaba acompañando en su duelo, su comentario fue: tienes que tener cuidado de no volverte una de esas viejitas que viven del drama de otros. Como si ayudar a una amiga en dolor fuera algo patológico, como si mi edad hubiera convertido mi compasión en algo vergonzoso. Cada uno de estos comentarios había llegado como pequeñas heridas que yo había tratado de sanar justificándolas. Estaba estresado por el trabajo, tenía presión por mantener a su familia, vivir lejos lo había vuelto más independiente. Pero ahora podía ver que no eran accidentes. Eran parte de una campaña sistemática para hacerme sentir como una carga, como alguien cuyas necesidades emocionales eran excesivas y cuya presencia era más problema que bendición. La pregunta era: ¿había desarrollado Paulo estas actitudes por sí mismo, o alguien se las había enseñado? Porque el Paulo que yo había criado nunca habría hablado así de su madre. El Paulo que lloró en mis brazos cuando su padre se fue, que me prometió que siempre me cuidaría, que me decía que yo era la mujer más fuerte que conocía, no habría sido capaz de esta crueldad calculada. Me serví otra taza de té y decidí hacer algo que nunca había hecho antes: anotar todas las veces en los últimos 5 años que Paulo me había hecho sentir mal por expresar mis necesidades o sentimientos. Tomé un cuaderno y comencé a escribir. Marzo de 2020. Le dije que me sentía sola durante la pandemia. Me respondió que todos estábamos pasando por lo mismo y que no debía quejarme tanto. Julio de 2021. Le conté que extrañaba a los niños. Me dijo que tenía que encontrar actividades para mantenerme ocupada en lugar de obsesionarme con su familia. Diciembre de 2022. Le pedí si podían llamarme más seguido.
Me dijo que tenía que respetar que ellos tenían vidas muy ocupadas. Página tras página, pude documentar un patrón de respuestas que tenían un objetivo claro: hacerme sentir culpable por querer ser parte de la vida de mi hijo y mis nietos. Cada vez que expresaba una necesidad emocional legítima, era tratada como si fuera una demanda irrazonable. Cada vez que mostraba tristeza por la distancia, era acusada de ser dramática o manipuladora. Esto no era el comportamiento natural de un hijo que simplemente había crecido y se había independizado. Esto era el comportamiento de alguien que había sido entrenado para ver a su madre como una amenaza a su felicidad. Cuando terminé de escribir, eran las 6 de la mañana y tenía 12 páginas de ejemplos. 12 páginas de evidencia de que alguien había envenenado la mente de mi hijo contra mí de manera tan gradual y sutil que ninguno de los dos nos habíamos dado cuenta de lo que estaba pasando. Pero ahora yo sí me había dado cuenta. Y por primera vez en años, en lugar de sentir solo tristeza, comencé a sentir algo diferente. No era rabia exactamente. Era determinación. Era la claridad fría de alguien que finalmente entiende cuál es realmente el problema. No iba a seguir siendo víctima de esta situación. No iba a seguir aceptando migajas de afecto de mi propio hijo mientras otra persona disfrutaba de su amor completo. No iba a seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Tenía 70 años, pero no estaba muerta. Tenía experiencia, intuición, y ahora tenía algo que no había tenido antes: la verdad completa sobre lo que me estaba pasando. Ya no iba a justificar lo injustificable. Ya no iba a perdonar lo imperdonable antes de siquiera entender que estaba perdonando. Era hora de dejar de ser la madre comprensiva que acepta cualquier trato con tal de mantener la paz. Era hora de descubrir exactamente quién había decidido que yo no merecía el amor de mi propio hijo, y por qué habían tomado esa decisión. Porque algo me decía que había más en esta historia de lo que yo sabía. Y estaba decidida a descubrir toda la verdad. El timbre de mi casa sonó a las 9 de la mañana, apenas 3 horas después de que hubiera tomado la decisión de descubrir la verdad. No esperaba a nadie, y por un momento pensé que quizás Paulo había reflexionado y venía a disculparse por haberme ignorado en mi cumpleaños. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre mayor que no reconocía, de aproximadamente 70 años, con cabello gris y ojos que parecían cargar el peso de secretos importantes. Señora Rodríguez. Su voz era suave pero firme. Mi nombre es Daniel Mesa. Lamento molestarla tan temprano, pero necesito hablar con usted sobre su nuera, Rebeca Silva. La manera en que pronunció el nombre de Rebeca, con una mezcla de disgusto y precaución, hizo que algo frío corriera por mi espina dorsal. Lo invité a pasar, preparé café, y nos sentamos en la sala. Daniel tenía las manos callosas de alguien que había trabajado toda su vida, y su ropa sencilla pero limpia sugería que no era un hombre de muchos recursos económicos. Pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía mi mirada, que me decía que lo que tenía que contarme era importante. Señora Rodríguez, yo trabajo, o trabajaba, en una empresa de investigaciones privadas en Los Ángeles. Me jubilé hace 2 años, pero mantengo contactos en el mundo de los registros públicos y las verificaciones de antecedentes. Hizo una pausa, como si estuviera midiendo cuidadosamente sus palabras. Durante años me he dedicado a ayudar a familias que han sido víctimas de personas que ocultan su verdadero pasado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo, señor Mesa. Su nuera no es quien dice ser. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un lago quieto. Rebeca Silva no existe. Ese nombre, esa identidad, fueron creados hace 10 años. La mujer que se casó con su hijo se llama realmente Carmen Rojas, y tiene un historial criminal en 3 estados diferentes. El mundo se detuvo por un momento. Las tazas de café se enfriaron entre nosotros mientras yo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Eso es imposible. Paulo la conoció en la universidad, tienen hijos juntos, llevan casados 9 años. Daniel sacó una carpeta de cuero de su maletín y la puso sobre la mesa de centro. Todo lo que le voy a mostrar puede ser verificado públicamente. Carmen Rojas, nacida en Phoenix, Arizona, en 1982. Arrestada por primera vez a los 18 años por robo de identidad. Segunda detención a los 20 por fraude con tarjetas de crédito. Tercera detención a los 23 por estafa a personas mayores, específicamente dirigida a viudas y ancianos solitarios.
Abrió la carpeta y me mostró documentos que parecían oficiales. Fotografías policiales de una mujer que era indudablemente Rebeca, pero con cabello diferente y una expresión más dura. Reportes de arresto. Testimonios de víctimas. Números de casos. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Después de su tercera detención, desapareció del sistema por completo. Cambió de identidad, se mudó a California, y aparentemente decidió que la mejor manera de tener acceso a dinero y estabilidad era casarse con un hombre profesional y alejarlo de su familia original. Usted, señora Rodríguez, era una amenaza para su plan. ¿Pero por qué me está contando esto? Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. ¿Cómo supo dónde encontrarme? Daniel se inclinó hacia adelante, y pude ver una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. Porque una de sus víctimas anteriores era mi hermana, Esperanza Mesa. Carmen, haciéndose pasar por una enfermera joven y necesitada, convenció a mi hermana de que le prestara $15,000 para una emergencia médica familiar. Esperanza nunca recuperó ese dinero. Se murió 2 años después, creyendo que había ayudado a alguien que realmente lo necesitaba. Las piezas comenzaron a encajar de una manera horrible y perfecta. Usted ha estado investigándola todos estos años. He estado siguiendo su rastro, sí. Cuando desapareció del sistema hace 10 años, pensé que quizás se había reformado realmente. Pero hace 6 meses, un amigo que todavía trabaja en investigaciones me mostró algunas banderas rojas. Su hijo Paulo había tomado préstamos considerables contra su casa. Había retirado dinero de sus cuentas de retiro. Había liquidado inversiones que tenía desde antes de casarse. Daniel me mostró más documentos. Estados financieros que había obtenido a través de contactos en bancos e instituciones financieras. Los números eran devastadores. En los últimos 3 años, Paulo había gastado más de $120,000 en emergencias familiares y oportunidades de inversión que no tenían documentación clara. Según mis fuentes, gran parte de este dinero ha sido transferido a cuentas que están vinculadas a los nombres falsos que Carmen ha usado en el pasado. Ella no solo se casó con su hijo, señora Rodríguez. Lo está usando como su fuente personal de ingresos, y para mantener ese flujo, necesitaba asegurarse de que usted no tuviera influencia sobre él. Por eso me ha estado apartando. La realización llegó como un golpe físico. No es que Paulo haya dejado de amarme. Es que ella lo ha estado manipulando para que piense que yo soy un problema. Exactamente. Carmen es experta en manipulación psicológica. Probablemente comenzó plantando pequeñas semillas de dudas sobre sus motivaciones. Tu mamá parece muy controladora. No es saludable que dependas tanto de la aprobación de tu madre. Los hombres maduros necesitan establecer límites con sus familias originales. Frases que suenan razonables por sí solas, pero que con el tiempo crean una narrativa completa. Recordé todas las veces que Paulo me había dicho cosas que no sonaban como él. Todas las crueldades pequeñas que parecían haber sido aprendidas de alguien más. Todas las veces que había usado palabras o frases que no eran parte de su vocabulario natural. Señor Mesa, ¿por qué decidió venir a contarme esto ahora? Porque creo que está planeando su próximo movimiento. Mis contactos me han dicho que Carmen ha estado haciendo preguntas sobre testamentos y herencias. Ha estado preguntando específicamente sobre propiedades y activos de personas mayores. Creo que está preparando el terreno para convencer a Paulo de que usted debería estar en un hogar de ancianos, donde ella podría tener acceso a cualquier propiedad o dinero que usted tenga. El café se había vuelto amargo en mi boca. Todo tenía sentido ahora. La exclusión sistemática, los comentarios sobre mi edad y mi salud, la manera en que Paulo había comenzado a tratarme como si fuera una carga. Carmen no solo me estaba apartando por celos o control. Me estaba apartando porque yo era un obstáculo para sus planes financieros. ¿Qué puedo hacer? La pregunta salió de mí como un susurro. Daniel cerró la carpeta y me miró con la expresión de alguien que había visto demasiada injusticia en el mundo. Tengo contactos que pueden ayudarnos a reunir más evidencia. Podemos documentar el fraude financiero, podemos probar que ella está usando una identidad falsa, podemos demostrar que ha estado manipulando a su hijo sistemáticamente. Pero necesito saber si usted está preparada para una confrontación que podría destruir el matrimonio de Paulo y cambiar la vida de sus nietos para siempre. Miré por la ventana hacia el jardín donde Paulo había jugado cuando era niño.
donde había aprendido a andar en bicicleta, donde habíamos plantado el árbol de naranjas que todavía daba frutos cada año. Pensé en mis nietos creciendo bajo la influencia de una mujer que había construido su vida entera sobre mentiras y manipulación. Señor Mesa, le dije, sintiendo como mi voz se volvía más fuerte con cada palabra, mi hijo está siendo víctima de esta mujer tanto como yo. Mis nietos están creciendo en una casa construida sobre fraude y engaños. Si lo que me está diciendo es verdad, entonces no tengo opción. Tengo que salvar a mi familia, aunque eso signifique destruir la ilusión en la que han estado viviendo. Daniel asintió con respeto. Entonces empezamos mañana. Pero le advierto, señora Rodríguez, una vez que abra esta puerta, no hay manera de cerrarla. Carmen es peligrosa cuando se siente acorralada, y hará cualquier cosa para proteger la vida que ha construido. Entonces tendremos que ser más inteligentes que ella. Por primera vez en años, sentí que tenía un propósito claro. Tendremos que ser más cuidadosos, más preparados y más determinados. Porque no voy a perder a mi hijo y a mis nietos por los caprichos de una estafadora profesional. Esa noche, después de que Daniel se fuera, no pude dormir otra vez. Pero esta vez no era por tristeza o confusión. Era porque finalmente entendía contra qué estaba luchando, y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Daniel regresó al día siguiente con una maleta llena de equipos que parecían sacados de una película de espías. Cámaras pequeñas, grabadoras de voz, dispositivos que podían rastrear llamadas telefónicas, y una laptop con programas que yo nunca había visto. Me explicó que, para confrontar a Carmen efectivamente, necesitábamos evidencia irrefutable que ella no pudiera negar o manipular. El primer paso es confirmar que ella realmente es Carmen Rojas y no Rebeca Silva, me dijo mientras organizaba los documentos sobre mi mesa de comedor. Para eso necesitamos muestras de ADN, huellas dactilares, o grabaciones donde use su verdadero nombre sin darse cuenta. La idea de espiar a mi propia familia me hacía sentir incómoda, pero Daniel me recordó algo importante. Señora Rodríguez, su familia ya está siendo espiada y manipulada por Carmen. La diferencia es que nosotros vamos a usar la información para proteger a Paulo y a los niños, no para controlarlos. Comenzamos por las finanzas. Daniel había conseguido acceso legal a los registros bancarios públicos y las declaraciones de impuestos que estaban disponibles a través de sus contactos en el gobierno. Los números eran peores de lo que habíamos pensado inicialmente. En los últimos 5 años, Paulo había gastado casi $200,000 en lo que los documentos describían como inversiones familiares y emergencias médicas. Mire esto, Daniel señaló una serie de transferencias que habían ocurrido cada 3 meses durante los últimos 2 años. $25,000 cada vez, siempre enviados a una cuenta en las Islas Caimán que está registrada bajo el nombre de Rebeca S. Industries. Esa empresa no existe legalmente en Estados Unidos, pero las transferencias sugieren que Carmen está moviendo dinero a cuentas offshore. Revisamos también los gastos de las tarjetas de crédito de Paulo. Vuelos frecuentes a Phoenix, Arizona, donde Carmen había vivido antes de cambiar de identidad. Hoteles caros registrados bajo nombres que no reconocíamos. Pagos a abogados especializados en cambios de identidad y documentos legales. Compras en joyerías que totalizaban más de $30,000 en los últimos 3 años. Su nuera no solo está robando dinero, Daniel concluyó. Está preparando una ruta de escape. Todos estos gastos sugieren que tiene planes de desaparecer otra vez si algo sale mal. Pero la evidencia más devastadora llegó cuando Daniel me mostró los registros médicos que había conseguido a través de un contacto en el hospital donde Carmen decía haber trabajado como enfermera. Rebeca Silva nunca ha estado empleada en el sistema de salud de California. De hecho, no hay ningún registro de que tenga licencia para ejercer como enfermera en ningún estado del país. Pero Paulo siempre me dijo que ella trabajaba turnos de noche en el hospital, le dije, sintiendo como otra pieza de la realidad se desmoronaba. Esa era una de las excusas por las cuales no podían visitarme o llamarme con frecuencia. Era una mentira perfecta. Le daba una excusa para estar fuera de casa por horas, le permitía explicar ingresos adicionales que probablemente venían de otras fuentes, y creaba una imagen de ella como una persona dedicada y trabajadora. Daniel marcó varios documentos con resaltador amarillo. Pero según los registros del IRS, Carmen no ha reportado ingresos de empleo legítimo en los últimos 8 años. Todo su dinero registrado viene de lo que Paulo declara como gastos familiares compartidos. Punto.
Necesitábamos más que documentos financieros. Necesitábamos evidencia directa de que Carmen estaba manipulando activamente a Paulo contra mí. Para eso, Daniel tenía un plan que requería mi cooperación total. Vamos a hacer que Carmen se sienta presionada, me explicó. Voy a hacerle creer que alguien está investigando su pasado, y luego vamos a ver cómo reacciona. Las personas con identidades falsas tienden a entrar en pánico cuando sienten que van a ser descubiertas. El plan era elaborado pero simple. Daniel contactaría a Paulo directamente, haciéndose pasar por un investigador de seguros que estaba verificando información para una póliza de vida que supuestamente yo había solicitado. Durante esa conversación, mencionaría casualmente que había algunas discrepancias menores en los documentos de identidad de Carmen que necesitaban ser aclaradas. No voy a acusarla directamente de nada, me aseguró Daniel. Solo voy a plantar la semilla de que su identidad está siendo cuestionada. Si ella realmente es Carmen Rojas, esa información la va a poner nerviosa, y cuando la gente está nerviosa, comete errores. Mientras tanto, yo tenía que actuar completamente normal. Tenía que llamar a Paulo como si nada hubiera pasado, preguntarle por los niños, mencionar casualmente mi cumpleaños para ver cómo reaccionaba. Daniel había instalado un dispositivo en mi teléfono que podía grabar todas las conversaciones, siempre que yo lo activara presionando un botón específico. La clave es hacer que Carmen sienta que está perdiendo el control de la situación, me explicó Daniel mientras me enseñaba a usar el equipo. Una vez que empiece a sentir pánico, va a tratar de acelerar sus planes o va a tratar de manipular más agresivamente a Paulo. En cualquier caso, va a revelar más de lo que pretende. La primera llamada la hice esa misma tarde. Paulo sonaba tenso cuando respondió el teléfono, pero traté de mantener mi voz calmada y maternal como siempre. Hola, mi amor. Solo quería saber cómo están todos después del viaje a Suiza. Vi las fotos y se veían muy felices. Activé discretamente la grabadora. Ah, sí, mamá. Fue un viaje muy necesario. Rebeca estaba muy estresada con el trabajo y sus padres pensaron que unas vacaciones nos harían bien a todos. Su voz tenía esa calidad ensayada que ya había aprendido a reconocer. Me alegra saber que pudieron descansar. Yo pasé un cumpleaños muy tranquilo, pero entiendo que no podían estar en dos lugares al mismo tiempo. Dejé que un poco de tristeza se filtrara en mi voz, pero sin sonar acusatoria. Hubo una pausa larga antes de que Paulo respondiera. Mamá, sobre eso, yo sé que te debe haber dolido, pero las cosas han estado muy complicadas aquí. Rebeca me ha estado explicando que a veces las personas mayores pueden malinterpretar las situaciones y... ¿Qué quieres decir con eso, Paulo? Lo interrumpí suavemente. Bueno, ella me ha hecho ver que quizás tú esperas más atención de la que podemos dar razonablemente. Que es normal que las madres se sientan abandonadas cuando sus hijos crecen, pero que tengo que establecer límites saludables. Ahí estaban otra vez esas palabras que no sonaban como él. Límites saludables. Personas mayores que malinterpretan. Atención que no podemos dar razonablemente. Cada frase sonaba como si hubiera sido cuidadosamente enseñada. Paulo, tú sabes que yo nunca he sido una madre controladora o demandante. Solo quiero ser parte de la vida de mis nietos y saber que mi hijo está bien. Lo sé, mamá, pero Rebeca me ha ayudado a entender que sometimes las madres no se dan cuenta de cuando están siendo demasiado dependientes emocionalmente. Ella estudió psicología antes de ser enfermera y me ha explicado sobre los patrones de codependencia en las familias latinas. Cada palabra era como una daga. Carmen había construido una narrativa completa sobre mí, usando jerga psicológica para hacer que sus manipulaciones sonaran científicas y racionales. Paulo había sido completamente adoctrinado. Entiendo, le dije, manteniendo mi voz estable. Solo espero que sepas que siempre podrás contar conmigo si necesitas cualquier cosa. Después de colgar, Daniel revisó la grabación y asintió con satisfacción sombría. Es peor de lo que pensé. Ella no solo lo está manipulando para que se aleje de usted. Le está dando un vocabulario completo para justificar ese alejamiento. Está usando técnicas de lavado de cerebro muy sofisticadas. Al día siguiente, Daniel hizo su llamada a Paulo. Yo estuve presente, escuchando desde otra extensión mientras él se presentaba como un investigador de seguros llamado Roberto Chávez. Señor Rodríguez, estoy llamando en relación a una póliza de seguro de vida que su madre, Alma Rodríguez,
Ha solicitado recientemente. Como usted está listado como beneficiario, necesito verificar algunos datos familiares para completar el proceso. Paulo sonaba confundido, pero cooperativo. Por supuesto, aunque mi madre no me mencionó que estuviera solicitando un seguro. Es muy común que los padres mayores tomen estos pasos sin involucrar a sus hijos para no preocuparlos, Daniel respondió suavemente. Ahora, necesito verificar la información de todos los miembros de la familia inmediata. Su esposa es Rebeca Silva, ¿correcto? Sí, así es. Perfecto. Nacida el 15 de abril de 1982 en Los Ángeles, California. Hubo una pausa. No, ella nació en Phoenix, Arizona. Pero sí, la fecha es correcta. Daniel me miró con ojos significativos. Carmen le había mentido a Paulo sobre su lugar de nacimiento, probablemente para ocultar sus conexiones con Arizona, donde tenía su historial criminal. Ah, disculpe el error en mis notas. Y su nombre de soltera sería Silva también. No, era Silva antes de casarse conmigo. Su apellido de soltera era... Bueno, ella me dijo que prefiere no usar su apellido de soltera porque tuvo una relación muy mala con su familia. Entiendo. Y su número de seguro social termina en 4789. Otra pausa más larga. No sabría decirle. Rebeca maneja todos nuestros documentos financieros. Cuando Daniel terminó la llamada, ambos sabíamos que habíamos conseguido información crucial. Carmen le había mentido a Paulo sobre detalles básicos de su identidad, y además había tomado control completo de todos los documentos y finanzas familiares. Ahora viene la parte peligrosa, me advirtió Daniel. Carmen va a saber en menos de 24 horas que alguien está haciendo preguntas sobre ella. Va a confrontar a Paulo, va a investigar si realmente usted solicitó un seguro, y cuando descubra que no, va a saber que está siendo investigada. ¿Qué cree que va a hacer? Daniel empacó sus equipos y me miró con expresión seria. Va a tratar de acelerar sus planes. Si realmente está planeando convencer a Paulo de que usted necesita cuidado institucional, va a tratar de hacerlo ahora, antes de que pueda descubrir más sobre ella. O va a tratar de desaparecer con el dinero que ya ha robado. O va a tratar de eliminarme del cuadro de manera más permanente, añadí, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Daniel asintió gravemente. Señora Rodríguez, las próximas 48 horas van a determinar si salvamos a su familia o si Carmen logra destruir todo definitivamente. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. La llamada llegó exactamente 18 horas después de que Daniel había contactado a Paulo. Era mi hijo, pero su voz sonaba diferente, más dura, más fría de lo que jamás había escuchado dirigida hacia mí. Mamá, necesito preguntarte algo y quiero que me respondas con honestidad. ¿Solicitaste un seguro de vida recientemente? Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi voz calmada. No, Paulo. ¿Por qué me preguntas eso? Porque ayer recibí una llamada de un investigador de seguros preguntando sobre información familiar. Dijo que tú habías solicitado una póliza y que yo estaba listado como beneficiario. Su tono se volvió acusatorio. ¿Por qué alguien estaría mintiendo sobre eso? No tengo idea, mi amor. Quizás fue una equivocación, o tal vez alguien está tratando de estafar usando mi nombre. ¿Has escuchado sobre esas cosas antes? Hubo un silencio largo, y luego pude escuchar la voz de Carmen en el fondo, hablando en voz baja pero urgente. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claramente de instrucción, como si le estuviera diciendo a Paulo exactamente qué decir. Mamá, Rebeca piensa que tal vez tú contrataste a alguien para investigarnos. Ella dice que las personas mayores a veces hacen cosas extrañas cuando se sienten abandonadas o resentidas. Ahí estaba otra vez, esa terminología cuidadosamente construida. Personas mayores que hacen cosas extrañas. Carmen estaba plantando la semilla de que yo era mentalmente inestable, preparando el terreno para su próximo movimiento. Paulo, ¿tú realmente crees que yo haría algo así? ¿Cuándo he sido deshonesta contigo? No lo sé ya, mamá. Rebeca me ha estado explicando sobre patrones de comportamiento en familias disfuncionales, y algunas de las cosas que has hecho recientemente encajan con lo que ella dice sobre manipulación emocional. Las palabras me golpearon como bofetadas físicas. ¿Qué cosas, Paulo? ¿Qué he hecho que te parezca manipulación?
como cuando me hace sentir culpable por no poder visitarte, o cuando mencionas tu edad para conseguir simpatía, o cuando actúas como si fuéramos los únicos parientes que tienes en el mundo. Cada acusación había sido cuidadosamente plantada en su mente. Carmen había tomado mis expresiones normales de amor maternal y las había convertido en evidencia de que yo era una persona tóxica y manipuladora. Paulo, ¿recuerdas quién te crió cuando tu padre se fue? ¿Recuerdas quién trabajó 2 empleos para pagarte la universidad? ¿Recuerdas quién te cuidó cuando estuviste enfermo durante semanas con neumonía cuando tenías 12 años? Por supuesto que lo recuerdo, pero Rebeca me explicó que las madres que han sacrificado mucho a veces usan esos sacrificios como herramientas de control emocional. Dice que es un patrón muy común en las familias latinas tradicionales. Carmen había convertido incluso mi amor y mis sacrificios en armas contra mí. Había tomado lo más sagrado de nuestra relación y lo había retorcido hasta convertirlo en algo patológico. Después de esa conversación, supe que tenía muy poco tiempo antes de que Carmen hiciera su próximo movimiento. Daniel llegó esa misma tarde con noticias que confirmaron mis peores temores. Carmen reservó un vuelo a Miami para mañana por la noche, me informó, mostrándome una captura de pantalla que había conseguido de una fuente en la aerolínea. Es un vuelo de conexión. Su destino final es Guatemala, pero desde ahí puede desaparecer a cualquier país de Centroamérica. Va a huir. Eso parece. Pero antes va a tratar de asegurarse de que usted no pueda seguir investigando. Mis contactos me dicen que esta mañana temprano hizo varias llamadas a servicios de salud mental y hogares de ancianos en su área. El plan de Carmen se estaba volviendo claro. Iba a convencer a Paulo de que yo necesitaba cuidado psiquiátrico inmediato, probablemente usando mi supuesta paranoia sobre investigadores de seguros como evidencia. Una vez que estuviera internada, ella tendría tiempo para liquidar cualquier activo restante y desaparecer del país. Tenemos que confrontarla ahora, le dije a Daniel, antes de que pueda completar su plan. Estoy de acuerdo, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Si simplemente la acusamos sin pruebas suficientes, ella va a negar todo y va a usar nuestra confrontación como evidencia adicional de que usted está mentalmente inestable. Daniel había desarrollado un plan cuidadoso. Íbamos a invitar a toda la familia a cenar en mi casa bajo el pretexto de una reconciliación. Yo iba a actuar como la abuela arrepentida que quería disculparse por haber sido demandante y manipuladora. Una vez que estuvieran todos presentes, íbamos a revelar la evidencia de manera sistemática, empezando con las pruebas más irrefutables y construyendo hasta las acusaciones más serias. La clave es no darle ninguna oportunidad de escapar o de manipular la situación, me explicó Daniel mientras instalaba cámaras ocultas en mi sala y cocina. Vamos a grabar toda la confrontación, y vamos a tener copias de todos los documentos organizadas de manera que ella no pueda negar nada. Llamé a Paulo esa misma tarde, usando mi voz más humilde y maternal. Mi amor, he estado pensando mucho sobre nuestra conversación de esta mañana, y creo que tienes razón. Quizás he sido demasiado demandante contigo y con Rebeca. Me gustaría invitarlos a cenar mañana para que podamos hablar como familia y yo pueda disculparme apropiadamente. Paulo sonaba sorprendido pero complacido. ¿En serio, mamá? Rebeca va a estar muy contenta de escuchar eso. Ella ha estado preocupada por ti, pensando que quizás necesitas ayuda para manejar la soledad y el estrés. Dile que entiendo sus preocupaciones, y que quiero escuchar sus sugerencias sobre cómo puedo mejorar. También me gustaría cocinar algo especial para los niños. Los extraño mucho. Cuando colgué, Daniel me miró con admiración. Es usted muy buena actriz, señora Rodríguez. He tenido 70 años para aprender a manejar situaciones difíciles, le respondí. Y Carmen no es la primera persona manipuladora que he enfrentado en mi vida. Pasamos el resto del día preparando la cena y organizando la evidencia. Daniel había traído fotografías ampliadas de todas las imágenes policiales de Carmen, copias de los registros financieros que mostraban las transferencias de dinero, documentos que probaban que su identidad como enfermera era falsa, y grabaciones de audio de las conversaciones donde Paulo repetía palabras que claramente había aprendido de ella. Recuerde, señora Rodríguez, el objetivo no es humillar a Carmen o hacerla sufrir. El objetivo es salvar a Paulo y a los niños de sus manipulaciones. Mantenga el enfoque en proteger a su familia, no en castigar a ella. Esa noche no dormí nada. Estuve despierta repasando todo lo que iba a decir,
imaginando cada posible reacción de Carmen, preparándome para cualquier intento de manipulación que pudiera hacer durante la confrontación. Sabía que iba a ser la conversación más importante de mi vida, y que dependía de mí hacerla bien. A las 5 de la mañana, mientras preparaba los ingredientes para la cena especial que había prometido cocinar, recibí un mensaje de texto de Paulo. Mamá, Rebeca está muy emocionada por la cena de esta noche. Dice que va a traer algunos folletos sobre programas para personas mayores que podrían ayudarte a mantenerte activa y socializar más. Carmen ya estaba preparando su golpe final. Los programas para personas mayores eran probablemente instituciones donde podría internarme bajo el pretexto de cuidado y socialización. Pero esta vez yo también estaba preparada. Esta vez no iba a ser víctima de sus manipulaciones. Esta vez iba a proteger a mi familia, sin importar el costo personal. Daniel llegó a las 4 de la tarde para hacer las verificaciones finales del equipo. Las cámaras estaban ocultas, pero funcionando perfectamente. Los documentos estaban organizados en el orden correcto. Los dispositivos de grabación estaban listos. ¿Está preparada para esto, señora Rodríguez? Miré alrededor de la casa donde había criado a Paulo, donde habíamos sido felices durante tantos años antes de que Carmen llegara a destrozar nuestra familia. Pensé en mis nietos creciendo bajo la influencia de una mujer que había construido su vida entera sobre mentiras y crimen. Estoy preparada, le respondí. Es hora de que Carmen Rojas sepa que no todas las madres son víctimas fáciles. A las 6 en punto, escuché el auto de Paulo en la entrada. Era hora de recuperar a mi familia. Los pasos en el porche sonaron diferentes esa tarde, más cautelosos, como si Carmen hubiera entrenado a toda la familia para acercarse a mí con precaución. Abrí la puerta con mi mejor sonrisa maternal, abracé a mis nietos con la calidez genuina que siempre había sentido por ellos, y saludé a Paulo con el amor de toda una vida. Pero cuando llegó el turno de Carmen, pude ver algo diferente en sus ojos. Había una vigilancia nueva, una tensión que no había estado ahí antes. Alma, qué maravilloso que hayas decidido tomar este paso, me dijo Carmen con esa voz dulce que había perfeccionado durante años. Paulo me contó sobre tu reflexión, y estoy muy orgullosa de ti por reconocer que todos podemos mejorar nuestros patrones de comportamiento. Incluso en lo que ella creía que era mi rendición, no podía evitar ser condescendiente. Pero mantuve mi expresión humilde mientras los invitaba a pasar. La cena transcurrió como una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Yo actué el papel de la abuela arrepentida, preguntando por consejos sobre cómo manejar mejor la soledad, agradeciendo a Carmen por abrir los ojos de Paulo sobre dinámicas familiares saludables. Carmen interpretó a la nuera comprensiva pero firme, explicando con jerga psicológica por qué mis comportamientos anteriores habían sido problemáticos. Lo que tienes que entender, Alma, es que la dependencia emocional es muy común en mujeres de tu generación, me explicó Carmen mientras cortaba su carne. Especialmente en culturas latinas donde las madres no han desarrollado identidades propias fuera de sus hijos. Pero con la ayuda correcta, puedes aprender a encontrar satisfacción en otras áreas. Santiago, mi nieto mayor, me preguntó por qué no habíamos cenado juntos en tanto tiempo. Antes de que pudiera responder, Carmen intervino suavemente. Abuelita ha estado pasando por un momento difícil, mi amor, y a veces cuando las personas están tristes dicen cosas que pueden lastimar a las familias. Pero ahora está aprendiendo maneras más saludables de expresar sus sentimientos. Cada palabra estaba calculada para reforzar la narrativa de que yo era mentalmente inestable pero recuperable con su guía. Paulo asintía a todo lo que ella decía, completamente convencido de que su esposa era una experta en salud mental familiar. Cuando terminamos de cenar, Carmen sacó una carpeta que había traído consigo. Alma, quería mostrarte algunos programas maravillosos para personas en tu situación. He estado investigando opciones que podrían ayudarte a desarrollar una red social más amplia y actividades que te den propósito fuera de la familia. Los folletos que me mostró eran de instituciones de cuidado para personas mayores, pero presentados como comunidades de vida activa y centros de enriquecimiento personal. Carmen había hecho su tarea, escogiendo lugares que sonaban atractivos pero que efectivamente me sacarían de mi casa y me pondrían bajo supervisión institucional. Mira este, me dijo, señalando un folleto colorido. Sunset Manor tiene un programa increíble de terapia ocupacional y grupos de apoyo para personas que han desarrollado patrones de apego poco saludables con sus familias. Podrías vivir ahí durante unos meses mientras trabajas en tu independencia emocional. Era el momento perfecto. Daniel estaba sentado en la cocina,
fuera de vista pero escuchando cada palabra. Las cámaras estaban grabando todo. Carmen acababa de revelar su plan completo delante de testigos. Carmen, dije suavemente. Antes de que hablemos sobre mi futuro, me gustaría aclarar algunas cosas sobre tu pasado. Su sonrisa se congeló por apenas un segundo, pero fue suficiente para que yo supiera que había tocado un nervio. No entiendo qué quieres decir, Alma. Bueno, ayer tuve una conversación muy interesante con un señor que conoce mucho sobre tu historia. Daniel, ¿podrías acompañarnos, por favor? Daniel entró a la sala con su carpeta de documentos. Carmen se puso pálida instantáneamente, pero trató de mantener su compostura. Paulo parecía confundido y ligeramente molesto. Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es este señor? Paulo, este es Daniel Mesa. Es un investigador privado jubilado, y tiene información muy importante sobre la mujer con la que te casaste. Carmen se levantó abruptamente de su silla. Alma, no sé qué tipo de juego mental estás jugando, pero esto es exactamente el tipo de comportamiento paranoico y manipulativo del que hemos estado hablando. Siéntate, Carmen, le dije con una voz que no admitía discusión. O debería llamarte por tu verdadero nombre, Carmen Rojas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paulo me miró como si me hubiera vuelto loca, pero Carmen había perdido todo el color en su cara. Sus manos temblaban ligeramente mientras volvía a sentarse. Daniel, ¿podrías mostrarle a mi hijo las fotografías policiales de su esposa? Daniel puso las imágenes sobre la mesa. Carmen a los 18 años, arrestada por robo de identidad. Carmen a los 20, esposada por fraude con tarjetas de crédito. Carmen a los 23, siendo procesada por estafa a ancianos. Las fotografías eran indiscutiblemente de la misma mujer que estaba sentada en mi sala, pero con diferentes peinados y expresiones más duras. Paulo tomó las fotografías con manos temblorosas. Esto tiene que ser un error. Rebeca, diles que esto es un error. Carmen había recuperado algo de su compostura, pero pude ver el pánico en sus ojos. Paulo, amor, esto es obviamente una fabricación. Tu madre ha contratado a este hombre para crear evidencia falsa porque no puede aceptar que has crecido y formado tu propia familia. Daniel, ¿podrías explicar sobre los registros financieros? Continué, ignorando su intento de manipulación. Daniel desplegó los estados bancarios y las declaraciones de impuestos. Señor Rodríguez, en los últimos 5 años, usted ha transferido más de $200,000 a cuentas que están vinculadas a identidades falsas que su esposa ha usado. Además, ella nunca ha trabajado como enfermera en ningún hospital de California. Esa era una mentira completa. Paulo estudiaba los documentos, y pude ver el momento exacto en que la realidad comenzó a penetrar la programación que Carmen había instalado en su mente durante años. Rebeca, ¿es esto verdad? Has estado mintiendo sobre tu trabajo. Carmen se levantó otra vez, pero esta vez con agresividad. Paulo, no vas a permitir que tu madre mentalmente inestable destruya nuestro matrimonio con estas fantasías paranoides, ¿verdad? Esto es exactamente lo que pasa cuando las personas mayores desarrollan demencia. Comienzan a inventar historias elaboradas y a desconfiar de todos. Siéntate, Carmen, repitió Daniel con autoridad. Porque tenemos grabaciones de audio que van a interesar mucho a tu esposo. Daniel reprodujo segmentos de las conversaciones telefónicas donde Paulo repetía, palabra por palabra, las frases que Carmen le había enseñado sobre mí. Patrones de codependencia en familias latinas. Manipulación emocional típica. Personas mayores que malinterpretan situaciones. La voz de mi hijo sonaba como un eco mecánico de las palabras de Carmen. Paulo, le dije suavemente, reconoces tu propia voz diciendo cosas que nunca habrías pensado por ti mismo. Pude ver las lágrimas formándose en los ojos de mi hijo mientras la magnitud de la manipulación se hacía clara. Carmen había lavado su cerebro tan completamente que él había perdido la capacidad de formar sus propias opiniones sobre su madre. Pero Carmen no se iba a rendir fácilmente. Con la desesperación de alguien que ve su mundo desmoronarse, hizo su último intento de control. Paulo, escúchame muy cuidadosamente, le dijo, tomando su cara entre sus manos. Tu madre está teniendo un episodio psicótico. Esto es lo que pasa en las primeras etapas de la demencia. Ella cree genuinamente que estas fantasías son reales. Necesitas llevarla al hospital ahora mismo,
antes de que se lastima a sí misma o a alguien más. Por un momento, pude ver que Paulo vacilaba. Años de condicionamiento no se borran en una sola conversación. Carmen había sido muy efectiva creando dudas sobre mi estabilidad mental. Pero entonces Santiago, mi nieto de 8 años, habló con la claridad que a veces solo los niños poseen. Papá, ¿por qué la abuelita iba a inventar cosas tan tristes? Ella nunca miente. ¿Y por qué tiene fotos de mamá si no son reales? La inocencia de mi nieto rompió el último hechizo de Carmen. Paulo se levantó lentamente, caminó hacia donde estaba su esposa, y por primera vez en años, la miró con ojos que no habían sido filtrados por su manipulación. ¿Quién eres realmente?, le preguntó. Todo lo que me has dicho sobre ti ha sido una mentira. Carmen hizo un último intento desesperado. Paulo, por favor, piensa en nuestros hijos. Piensa en la vida que hemos construido juntos. Vas a destruir todo por las fantasías de una mujer anciana que no puede aceptar que ya no eres un niñito. Pero esta vez, Paulo no escuchó sus palabras. Por primera vez en años, veía a Carmen tal como realmente era, una estafadora profesional que había construido una vida entera sobre mentiras y manipulación. Quiero que te vayas de mi casa, le dijo Paulo con una voz que no había escuchado desde antes de que Carmen apareciera en nuestras vidas. Ahora mismo. Y no quiero que regreses hasta que puedas explicarme quién eres realmente y qué has hecho con el dinero de nuestra familia. Carmen miró alrededor de la habitación, viendo que había perdido completamente el control de la situación. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento vi algo que podría haber sido respeto por una oponente que había resultado más formidable de lo que había calculado. Esto no ha terminado, me dijo mientras recogía su bolsa. Paulo, cuando te des cuenta de que has destruido tu matrimonio por una anciana manipuladora, va a ser demasiado tarde. Pero sus palabras ya no tenían poder. Paulo se había despertado de la hipnosis, y ya no estaba dispuesto a ser controlado por ella. Cuando la puerta se cerró detrás de Carmen, mi hijo se desplomó en el sofá y comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. Mamá, me dijo entre sollozos, ¿qué he hecho? ¿Cómo pude permitir que me alejara de ti? Los días que siguieron a la confrontación fueron como despertarse lentamente de una pesadilla que había durado años. Paulo se mudó temporalmente a mi casa con los niños, mientras procesaba la magnitud de lo que había descubierto sobre Carmen. Daniel continuó investigando para ayudarnos a recuperar el dinero robado y asegurar que Carmen no pudiera regresar a lastimar a más familias. Mi hijo pasaba horas sentado conmigo en la cocina, tratando de reconstruir cómo había permitido que Carmen controlara tanto su mente. Mamá, cuando veo hacia atrás, puedo recordar el momento exacto en que comenzó a plantar ideas sobre ti. Pequeños comentarios que parecían preocupación genuina por mi bienestar emocional. Le conté sobre todas las veces que había justificado su comportamiento, todas las excusas que había aceptado sin cuestionar. Ambos habíamos sido víctimas de una manipuladora experta, pero ahora estábamos libres para reconstruir nuestra relación sobre bases honestas. Los niños se adaptaron más rápido de lo esperado. Santiago me dijo una mañana mientras desayunábamos: «Abuelita, me gusta más estar aquí contigo. Mamá siempre parecía enojada cuando papá te hablaba por teléfono, pero ahora papá sonríe cuando habla de ti». Isabella, aunque más pequeña, también notó el cambio. Comenzó a hablarme en español otra vez, algo que Carmen había desalentado activamente. Quería que los niños fueran completamente americanos, me explicó Paulo. Dijo que hablar español en casa los confundiría académicamente. Una por una, todas las mentiras de Carmen se desmoronaron. Su trabajo nocturno en el hospital había sido tiempo que pasaba investigando a otras víctimas potenciales. Sus problemas familiares que requerían dinero habían sido transferencias a cuentas personales. Sus conocimientos de psicología habían sido técnicas de manipulación aprendidas durante sus años como estafadora. Daniel nos informó que Carmen había intentado acceder a varias cuentas bancarias antes de huir, pero las autoridades habían congelado sus activos a tiempo. Recuperarán probablemente el 70% del dinero robado, nos dijo. Y Carmen está ahora en la lista de fugitivos del FBI. No va a poder regresar a Estados Unidos fácilmente. Pero el daño financiero había sido solo una parte del precio que habíamos pagado. El costo emocional había sido mucho mayor. Paulo había perdido años de relación conmigo, años que nunca podríamos recuperar completamente. Los niños habían crecido sin conocer realmente a su abuela.
Yo había pasado años sintiéndome rechazada y confundida sobre por qué mi hijo había cambiado tanto. No podemos recuperar el tiempo perdido, le dije a Paulo una tarde mientras veíamos a los niños jugar en el jardín, pero podemos asegurarnos de no perder más tiempo. Comenzamos nuevas tradiciones. Cenas familiares todos los domingos. Llamadas diarias para que yo pudiera hablar con mis nietos. Vacaciones juntos donde creábamos memorias reales en lugar de las fotografías artificiales que Carmen había orquestado para sus redes sociales. Paulo encontró un trabajo nuevo en una ciudad más cerca de mí, algo que Carmen nunca habría permitido. Ella siempre tenía razones por las cuales no podíamos mudarnos más cerca de ti, me dijo. Ahora entiendo que todas esas razones eran para mantenerme aislado de cualquiera que pudiera cuestionar su comportamiento. Los niños florecieron en su nuevo ambiente. Santiago comenzó a ayudarme en el jardín, plantando vegetales y aprendiendo sobre las plantas que su abuelo y yo habíamos cultivado durante años. Isabella empezó a cocinar conmigo, aprendiendo las recetas familiares que Carmen había desechado como comida poco saludable. Una tarde, mientras preparábamos tamales para la cena, Santiago me preguntó: «Abuelita, ¿vas a estar enojada con mamá para siempre?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante semanas había estado tan enfocada en recuperar a mi familia que no había procesado completamente mis sentimientos hacia Carmen. «No estoy enojada», le respondí después de pensar cuidadosamente. «Estoy triste por ella, porque vivir una vida construida sobre mentiras debe ser muy solitario. Pero no puedo perdonar cómo lastimó a nuestra familia». Paulo había iniciado procedimientos de divorcio, pero el proceso era complicado porque Carmen había desaparecido completamente. Sus abogados creían que había huido a Sudamérica, donde sería muy difícil extradirla. En cierto modo, era mejor así. Los niños no tendrían que testificar contra su madre, y nosotros podíamos enfocarnos en sanar en lugar de buscar venganza. «Lo único que me duele», me confió Paulo una noche, «es pensar en todas las veces que fui cruel contigo porque ella me había convencido de que eras el problema. Las palabras que te dije, la manera en que te traté durante años. No sé cómo vas a poder perdonarme». «Mi amor», le dije, tomando sus manos como había hecho cuando era niño y necesitaba consuelo, «tú también fuiste víctima de Carmen. Ella es experta en hacer que las personas duden de sus propios instintos y sentimientos. Lo importante no es el pasado, sino cómo decidimos amarnos el uno al otro en el futuro». Esa noche, después de que Paulo se durmiera, me quedé despierta pensando en el viaje que habíamos hecho como familia. Había comenzado con dolor y exclusión, pero había terminado con verdad y reunión. Carmen había tratado de destruir nuestros vínculos, pero al final solo los había hecho más fuertes. Por primera vez en años, mi casa se sentía como un hogar otra vez. Las risas de mis nietos llenaban los pasillos. La voz de mi hijo era cálida cuando hablaba conmigo. Las fotos familiares habían regresado a su lugar en las paredes. Carmen había tratado de borrarme de la vida de mi hijo, pero había fracasado. El amor verdadero, descubrí, es más fuerte que cualquier manipulación. Han pasado 6 meses desde que Carmen desapareció de nuestras vidas, y mi casa ha vuelto a ser lo que siempre debió ser, un lugar lleno de amor verdadero y sin máscaras. Paulo y los niños se mudaron permanentemente cerca de mí, a solo 20 minutos de distancia. Ahora desayunamos juntos todos los sábados, y los domingos cocinamos la cena familiar que Carmen había prohibido durante años. Santiago me ayuda en el jardín y me pregunta constantemente sobre su abuelo, queriendo conocer historias de la familia que Carmen había tratado de borrar. Isabella se sienta conmigo todas las tardes para que le enseñe español, recuperando el idioma que había perdido. Paulo ha vuelto a ser el hijo que crié, el hombre cariñoso y familiar que conocía antes de que Carmen envenenara su mente contra mí. Daniel se ha convertido en un amigo querido que nos visita regularmente. Me dice que las autoridades continúan buscando a Carmen, y que han identificado al menos 4 familias más que fueron víctimas de sus estafas a lo largo de los años. Recuperamos casi $150,000 de los $200,000 que robó, dinero que Paulo está usando para asegurar el futuro educativo de los niños. «Lo que más me impresiona de usted, señora Rodríguez», me dijo Daniel la semana pasada, «es que nunca buscó venganza. Cuando tuvimos toda la evidencia, su único objetivo era salvar a su familia». Tiene razón. Nunca quise lastimar a Carmen, solo quería proteger a mis nietos y recuperar a mi hijo. La venganza habría sido fácil, pero la sanación ha sido mucho más valiosa. Paulo está saliendo con una mujer nueva,
una maestra de escuela llamada Florencia que conoció en la escuela de los niños. Es gentil, honesta, y lo más importante, respeta la relación que Paulo tiene conmigo. Cuando me la presentó, lo primero que me dijo fue: «Señora Rodríguez, Paulo me ha contado todo sobre lo que pasó con Carmen. Quiero que sepa que nunca trataría de interferir en su relación con su hijo o sus nietos. Los niños la adoran, pero entienden que nadie está tratando de reemplazar su conexión conmigo. Florencia incluso me pregunta por recetas familiares y tradiciones que quiere aprender para mantener vivas nuestras costumbres. Mamá», me dijo Paulo anoche, «a veces me despierto y no puedo creer que desperdicié tantos años escuchando a Carmen en lugar de confiar en mi propio corazón. Tú me criaste para ser mejor que eso». «Mi amor», le respondí, «Carmen era muy hábil en lo que hacía. Lo importante es que ahora puedes reconocer la diferencia entre el amor verdadero y la manipulación. Esa lección te va a servir para el resto de tu vida». Reflejo mucho sobre lo que aprendí durante esta experiencia. Aprendí que el amor maternal no significa aceptar cualquier trato con tal de mantener la paz. Aprendí que a veces proteger a la familia requiere confrontar verdades dolorosas. Aprendí que nunca es demasiado tarde para luchar por las relaciones que realmente importan. Pero principalmente aprendí que las personas que nos aman verdaderamente nunca nos piden que cambiemos nuestra esencia o que nos alejemos de quienes nos han amado toda la vida. El amor verdadero incluye, no excluye. Construye puentes, no los quema. Carmen trató de hacerme creer que era demasiado vieja, demasiado demandante, demasiado tradicional para merecer el amor de mi hijo. Pero tenía 70 años de experiencia de vida, y esa experiencia me enseñó que el amor no tiene fecha de vencimiento. Las madres no nos volvemos obsoletas cuando nuestros hijos se casan. Las abuelas no somos cargas que deben ser manejadas a distancia. Ahora, cuando miro a mis nietos jugando en el mismo jardín donde su papá creció, veo la continuidad que Carmen había tratado de romper. Veo la fuerza de los vínculos familiares que sobreviven incluso a los ataques más calculados. Veo el futuro que casi perdemos, pero que logramos salvar. Si hay otras mujeres de mi edad que están viviendo lo que yo viví, quiero que sepan esto. Si de repente sus hijos comienzan a tratarlas diferente, si aparecen palabras y actitudes que no reconocen, si sienten que están siendo sistemáticamente excluidas de la vida familiar, confíen en sus instintos. No acepten explicaciones que no tienen sentido. No se culpen por querer amor y respeto. Porque el amor verdadero no necesita justificaciones complicadas. El respeto real no requiere que abandonemos nuestra dignidad. Y las familias genuinas encuentran maneras de incluirse mutuamente, no de excluirse. Mi historia terminó bien porque decidí luchar por mi familia en lugar de aceptar mi exclusión como inevitable. No todas las historias terminan así, pero todas merecen el intento. E incluso ahora, después de todo lo que pasó, no odio a Carmen. La compadezco. Porque al final, ella se quedó sola con sus mentiras, mientras nosotros nos quedamos juntos con nuestra verdad.